Yo sé que todos hemos escuchado el siguiente refrán o eslogan que dice: lo que nada nos cuesta, volvámoslo fiesta. Es una realidad y muy aplicado entonces este refrán. Y para quienes no logran entender el significado, cuando las cosas no nos generan determinado tipo de esfuerzo, sencillamente no lo valoramos. Y hay muchos ejemplos con ellos, con esto de no darle valor cuando realmente no tiene implicación de un esfuerzo o de un costo, algo que se obtiene. De ahí la importancia que en las familias se haga esa difícil tarea de formación de los hijos y de inculcarles el esfuerzo y la disciplina para lograr los objetivos, para que se logre las metas, lo que se quiere, ¿sí? Y que en muchas ocasiones entonces todo eso tiene un costo, tiene un esfuerzo, tiene una disciplina, y que las cosas entonces no sean de una manera tan facilista como hoy en día realmente estamos levantando las familias. Creo que el esfuerzo debe ir de la mano de la disciplina, y creo que esto en un estricto orden, esfuerzo y disciplina deben ir articulados, deben ir de la mano. Y cuando nos inculcan o cuando inculcamos estos valores, estamos al mismo tiempo transmitiendo, digamos, otros valores importantes en la formación del ser humano, en la formación humana, como es la colaboración, como es la perseverancia, como es el control, como es la fortaleza. Miren que detrás del esfuerzo y la disciplina vienen también todos estos otros valores. Miren algo bien sencillo, el ahorro, por ejemplo. El ahorro es bien importante. Si desde niños nos enseñaran, nos inculcaran la importancia del ahorro, ¿cuántas metas y cuántos logros alcanzaríamos? Pero ¿cuántos problemas nos ahorraríamos? Esto es sencillamente una realidad en la vida de todos nosotros. Una gran mayoría de personas cree que el hábito del ahorro es para algunos estratos altos, y la verdad es que el ahorro es para todos nosotros, e incluso se necesita mucho más el ahorro en los estratos bajos. Y algunos padres protectores de hoy, que de pronto me puedo incluir ahí, nos podemos incluir nosotros, estos padres protectores inculcan o piensan que inculcar a sus hijos este tema o la disciplina del ahorro sería como darles un estrés innecesario desde, digamos, una edad corta, cuando al contrario, desde la edad corta es que es necesario enseñar. Y las estadísticas, cuando uno ve las estadísticas, muestran que la disciplina del ahorro es muy poca. Y cuando uno ve las estadísticas de nuestro país, por ejemplo, uno se queda asombrado cómo las cifras son extremadamente bajas en cuanto a la disciplina del ahorro. Y hablé del ahorro pues, como un ejemplo de las muchas otras tareas en donde debemos colocar disciplina, perseverancia y autocontrol, pero podríamos hablar del deporte, podríamos hablar del estudio, podríamos hablar de los negocios, podríamos hablar de las relaciones personales. Muchos otros temas se desprenden de ahí. Pero de los padres o de las personas que quieren ver prosperar a sus hijos y a otras personas alrededor o ellos mismos, dependerá entonces enterrar ese popular aforismo
con el que iniciamos, lo que nada nos cuesta, volvámoslo fiesta. Y creo que el tema que nos regala el Señor en esta mañana y que hemos orado la palabra, y quiero concentrarme específicamente en los versículos 22 al 25 de este capítulo 24 del segundo libro de Samuel. Creo que nos enseña algo al respecto. Los invito entonces para que abran sus Biblias, hermanos, en el segundo libro de Samuel. Nos ubicamos en el capítulo 24 y nos vamos a ubicar a partir del versículo 22. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ruego ponerse en pie, que vamos a escuchar palabra de Dios. Versículo 22. Y Araúna dijo a David: tome y ofrezca mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Araúna: no, sino por precio te lo compraré. Porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Padre, te alabamos, Señor, te damos honra, te damos todo honor y toda la gloria en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por este lindo día. Gracias por permitirnos estar aquí en tu casa de oración, Señor. Y nos das el privilegio hoy de poder entonarte cánticos y de escuchar tu maravillosa palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo esté ministrando en todos nosotros, tocando corazones, mentes, voluntades, Señor, para que esta palabra tuya penetre en cada uno de nosotros, que podamos hacerla viva en nuestras vidas y poder hacer tu santa y divina voluntad en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, lo que nada nos cuesta, volvámoslo fiesta. Creo que es el tema del mensaje de hoy. Al comienzo de esta porción, al comienzo de este mensaje, Jehová, nuestro Dios, aparece entonces enfurecido contra el pueblo de Israel. Pero ojo, enfurecido nuevamente. Y anteriormente Dios había enviado hambre a Israel por 3 años a causa del crimen cometido por Saúl contra los gabaonitas. Eso lo podemos ver ahí en este mismo libro, en el capítulo 21, versículo 1. Entonces el Señor Jehová estaba enfurecido contra el pueblo de Israel nuevamente. Tremendo esto. Pero esta vez el texto no nos menciona la razón por la cual Dios se había vuelto a encender. Ahí no nos dice la razón. Como consecuencia entonces del furor de Dios contra Israel, dice la palabra que Dios incitó a David para que hiciera un censo. Incitó a David contra Israel para que hiciera un censo. El censo, sin embargo, hermanos, era una acción que desagradaba a Dios. Esto lleva entonces a preguntarnos, a hacernos la pregunta: ¿por qué Dios entonces le ordena a David hacer algo
que le desagrada a sí mismo. Miren qué interrogante, por eso siempre los animamos a que le hagamos preguntas al texto. Uno cuando encuentra esto, pero bueno, ¿qué pasa pues? Pero la respuesta, creo que a esta pregunta no se encuentra fácilmente. Pero en otras ocasiones en la palabra del Señor, en otras ocasiones en la Biblia, se dice que Dios actuó de maneras que parecían contrarias a su propósito. Que parecían contrarias a su propósito. Ojo. Recordemos dos de ellas. ¿Qué le ordena Dios a Abraham? ¿Sacrificar a quién? A su hijo, allá en Génesis 22. Pero Dios le ordena también, por allá en Isaías capítulo 6:10, le ordena a Isaías que con su mensaje hiciera insensible el corazón del pueblo hacia Dios. Miren que eso parece inicialmente contradictorio a los propósitos del Señor, pero en el caso de Abraham, por ejemplo, el mandato a Abraham era para probar la fe de Abraham, ¿sí? Pero Dios mismo entonces no le permite a Abraham terminar lo que inicialmente había terminado. Entonces miren cómo vamos aclarando estas cosas. Entonces a veces podemos ver el actuar de Dios como contradictorio, pero el Señor siempre tiene propósitos específicos, pero para el bien de su pueblo, para el bien de todos nosotros. Eso no se nos puede olvidar, eso lo debemos de tener muy claro. En el caso de David y el censo, David sabía que el censo era desagradable a Dios, sin embargo lo hizo. Entonces, ¿qué lo animó a realizarlo? Uno dice, pero entonces David, si sabía que no le agradaba a Dios, ¿por qué lo hizo? ¿Sería que de pronto David quería que el Señor entonces se enojara aún más con el pueblo? Podría un interrogante que uno se plantea inicialmente. Pero miren, en la porción de hoy encontramos que Dios incitó a David a que levantara un censo. Pero encontramos un relato paralelo, hermanos. En Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, para que lo anoten ahí, y yo les digo ahí que encontramos, para beneficio de ustedes, mis hermanos, encontramos que refiriéndose a este mismo evento, en Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, refiriéndose a este mismo evento, dice que Satanás incitó a David a levantar un censo. Hermano, entonces, ¿quién lo hizo? ¿Satanás o David? Es la primera pregunta. Cuando ustedes vayan y profundicen un poco en Primera de Crónicas 21 van a encontrar eso respecto a este mismo evento. Entonces la pregunta que uno se hace, bueno, pero es que aquí dice que Satanás incitó a David a realizar el censo, y aquí claramente en el segundo libro de Samuel dice que Dios incitó a David. Entonces uno se tiene que hacer la pregunta. Y uno podría decir inicialmente, bueno, no, pues esto de alguna manera fueron los dos. Pero lo cierto del caso es ¿quién tiene la autoridad final? Dios. Lo cierto del caso es que Dios, con su autoridad entonces final, permitió el censo, y por eso se le atribuye a él en esta porción del segundo libro este mensaje para David. Cuando uno se ubica en la versión de Crónicas, uno nota que o ve que Crónicas se interesa más por la precisión, ¿sí? Dado que el censo era algo claramente malo y David lo confesó como pecado. Cuando uno va al versículo 10, miren que David lo confiesa como pecado. Después que David hubo censado el pueblo, le pesó a su corazón y dijo David a Jehová, yo he pecado. Miren, entonces Satanás era el responsable directo de esto, como sucede tantas veces con el ser humano, como sucede tantas veces con todos nosotros, ¿cierto? O como sucede con el mal en nosotros más bien.
y está involucrado Satanás. Pero Dios lo usó para que se cumplieran sus propósitos. Dios lo usó para entonces se realizaran sus propósitos. Y creo que de alguna manera, mis hermanos, o de alguna manera no, creo que David fue probado de parte de Dios cuando directamente ordenó a David llevar a cabo el censo. El censo, si ya uno termina de leer, miren que los datos que dan son militares. Entonces el censo era de naturaleza militar. Ahí lo puede ver uno, para saber el número de soldados a la final, lo cual podría ser desechado por Dios porque ¿qué demostraba eso? Que dónde estaba la confianza de David. ¿Ah? En el ejército y no en Dios. Mire cómo va uno descifrando todo esto. Por eso era que le desagradaba a Dios, que entonces encontraba que ya David como que no tenía la confianza en el poder de Dios, sino en el poder humano del ejército. Y de alguna manera la idea del censo realizado por David mostraba un orgullo personal en David, pero mostraba también otro detalle, era que David había perdido la sintonía con Dios. Miren estos dos detalles tan importantes con esto. Mostraba orgullo en el rey David, pero mostraba también que había perdido la sintonía con Dios. Y David entonces, al terminar el censo y consciente de que esto era pecado contra Dios, como lo dijimos ahorita en el versículo 10, esperaba entonces de alguna manera como un castigo de parte de Dios, un castigo grande. Como quien dice, la conciencia le empezó a molestar a David. Lo que nosotros llamamos el cargo de conciencia cuando algo malo hacemos. El cargo por el pecado. Entonces la palabra nos dice que Dios le presenta a David 3 castigos y le dice, bueno, escoja uno de ellos. Y yo creo que en la Biblia habrá otro ejemplo parecido. Yo creo que de pronto es la única parte, no sé, donde le van a escoger, bueno, te vamos a castigar por esto, escoge. Y le dice, bueno, escoge 7 años de hambre para toda la tierra, 3 meses de persecución de los enemigos o una epidemia de 3 días. Y David consideró que la epidemia como que vendría de manera directa de parte o de mano del Señor y que no pondría entonces al pueblo a merced de los enemigos. Es posible que haya pensado eso. Y la epidemia traería muertes, pero creo que el peligro cesaría ¿a los qué? A los 3 días. Entonces miren que de pronto David pudo haber pensado todo eso. Creo que podría ser la consideración más probable de parte del rey David. Dice la palabra que la epidemia causó 70,000 muertes. Pero antes de que murieran más personas, Dios paró el castigo, nos dice la palabra. Dios cambió de parecer acerca del mal. Pero, ¿cuál creen ustedes que fue la razón para que Dios parara el castigo? La que tuvo y tiene con todos nosotros, su misericordia. Claro, su misericordia. Esa fue la razón. Y David estaba orando para que el Señor entonces terminara o detuviera su castigo, porque David sabía que la culpa era de él o del pueblo. ¿De quién era la culpa realmente? Era de él solamente. Y pidió a Dios entonces que librara al pueblo de este castigo y que lo castigara solamente a él y a su familia. Ahí lo encontramos en el versículo 17. David le estaba pidiendo entonces, castígueme a mí, no al pueblo. Pero David no sabía, mis hermanos, que el Señor ya había tomado la decisión de parar el castigo. Miren el versículo 16. Ahí está. Y es posible, hermanos,
que David todavía se encontrara orando cuando vino a él el profeta de parte del Señor, el profeta Gad, y con la orden divina de parte del Señor, que David fuera y levantara un altar en un lugar determinado. Y ese lugar determinado, aquí lo describen como la era de Araúna, Jebuseo. David entonces inmediatamente sube, conforme a lo dicho por el profeta, según el mandato de Dios. Y sube entonces a la era de Araúna a levantar el altar para el soberano creador. Creo que todo esto fue un contexto un poco extenso, pero si no lo entendemos, entonces no nos ubicamos con claridad en la porción de la palabra. Entonces, el Señor le había dado una instrucción a David. Sí, se la envió con el profeta Gad. Y le dice que subiera entonces a la era de Araúna para ofrecer un sacrificio para que detuviera la plaga que había caído sobre Israel por causa del censo del pueblo. Ahí hay claridad, ¿cierto, hermanos? Cuando el rey David llega a la era o a la casa de Araúna, este le dio una total libertad al rey para que escogiera todo lo que quisiera ahí en la casa y en toda la propiedad, y le dijo: toma todo lo que quieras para que hagas el altar y para que hagas los sacrificios necesarios. Es lo que le dice este señor al rey David. Pero la respuesta de David, en la respuesta de David podemos observar dos importantes principios, hermanos. Y aquí es donde quiero que nos concentremos. Principio número 1. Observemos que como rey, ¿qué podría hacer David como rey? Que donde llegara podría ser servido o hacer lo que él quisiera, por el poder y la autoridad que tenía. Ese era, digamos, que uno de los privilegios que lo acompañaba a él por el cargo que él llevaba o el cargo que él desempeñaba. Es más, y lo acabamos de decir, el mismo Araúna le ofreció por su propia voluntad que se sirviera libremente de todas sus pertenencias. Toma todo lo que quieras, toma todo lo que necesites para que hagas tu altar y tus sacrificios. Lo dice la palabra con claridad. Entonces no solamente tenía, digamos, la autoridad, sino que el dueño le había dado por voluntad propia, digamos, le había hecho ese ofrecimiento. Pero David entendía algo, hermanos, que un gobernante le corresponde velar por los derechos de los demás, haciendo a un lado los privilegios que podían ser de alguna manera perfectamente legítimos. ¿Qué era lo que entendía David? Que no podía entonces tener exceso de autoridad y que tenía que velar, pensaba en los derechos de los demás. Él pensaba que a mayor autoridad, mayor cautela en el uso de ella. Es lo que podemos ver aquí de parte de David. De manera que los débiles de alguna manera, digamos, no se sientan que son aprovechados por aquellos que tienen autoridad. Miren qué bello principio podemos extraer de aquí del rey David. Y a muchos líderes gobernantes, hermanos, les vendría bien recordar que la posición que ellos ocupan está acompañado por un llamado a ser extremadamente cuidadosos a la hora de ejercer un privilegio especial con los que gobiernan o con los que representan. Qué bueno que muchos gobernantes se enteraran del proceder de David y aprendieran este hermoso principio. Pero qué bueno también nosotros, hermanitos,
tener en cuenta estas cualidades en los gobernantes que elegimos, ya que muchos de ellos nos encantan, ya que muchos de ellos nos endulzan el oído con lo que queremos escuchar. Y debemos tener mucho cuidado, hermanos, a la hora de elegir, porque muchos de ellos nos dicen lo que queremos escuchar, pero sus intereses son totalmente diferentes. Y solo una mirada al pasado, hermanos, solo una mirada a la historia para saber qué tipo de intenciones tienen con el pueblo que quieren gobernar. El que tiene oídos para oír, que oiga. Pero en segundo lugar, hermanos, el segundo principio que podemos extraer del comportamiento de David es que David se rehusó a tomar de Araúna lo que le ofreció. Porque David entendía que los sacrificios que no tienen precio no tienen validez para la vida espiritual. Que lo que no tiene valor, que lo que no tiene costo, no tiene validez para la vida espiritual. Este principio, hermanos, tiene especial importancia porque con frecuencia damos de lo que no nos cuesta. Generalmente damos lo que nos sobra. Es la realidad y debemos aceptarlo. Lo que sobra, sin embargo, rara vez duele. De ahí el refrán inicial. Precisamente porque no lo necesitamos. Pero, ¿por qué es importante que nuestra ofrenda, que lo que damos, tenga una cuota de sacrificio personal? Y creo que en la respuesta a esta pregunta radica la esencia misma del reino de Dios. Creo que el precio, hermanitos, creo o no, el precio por resolver la situación pecaminosa del hombre fue la vida misma del Hijo de Dios. Eso no se nos puede olvidar, que el precio fue sumamente elevado, porque las dimensiones del problema son de una gravedad absoluta. Las dimensiones del pecado son de una gravedad absoluta. Por eso el costo tuvo que haber sido alto. ¿La vida de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, las soluciones fáciles, mis hermanos, son el resultado predecible de considerar de poca importancia la realidad del ser humano, la realidad de todos nosotros. Y quien considera de poca importancia entonces la problemática del pecado, quien no le da importancia al pecado, está condenado entonces a seguir atormentado y atado por sus devastadores efectos en la vida. El pecado tiene unos efectos pero totalmente devastadores. Y hay que darle la importancia que requiere, el valor que requiere. Solamente, hermanos, cuando estamos dispuestos a acompañar el sacrificio de Cristo, cuando estamos dispuestos a acompañar el sacrificio de nuestro Salvador en la cruz, con una devoción que exige la negación de uno mismo, veremos entonces un fruto genuino en nuestra vida espiritual. No hay otra manera. La negación de uno mismo para seguir entonces a aquel que dio la vida en la cruz por nosotros. Y David entonces entendía esta realidad, hermanos, y por eso ofrendó con sacrificio.
Y ¿saben algo? Y quiero hacer una claridad. No quiero que hablemos en esta ocasión de sacrificios económicos. No quiero que hablemos de dinero. No quiero que nos enfoquemos en ese tema, como suelen tergiversar tanto afuera las personas. Hermanitos, iglesia, hoy quiero que hablemos de sacrificios de vida. Hoy quiero que hablemos de entregar áreas de nuestra vida a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy quiero que hablemos de darle importancia al pecado. Hoy quiero que hablemos de considerar al otro y no aprovecharse de él, de amarlo. Hoy quiero que hablemos de una vida entregada al que dio la vida por nosotros. Hoy quiero que hablemos de dejar la frivolidad. Hoy quiero que hablemos de dejar la frialdad. Y de esta manera, y quiero que dejemos de mirar esta manera tan superficialmente que miramos la vida. Y hoy quiero que hablemos de darle valor al ser humano y por consiguiente darle valor, que le da valor al hombre, Cristo. Iglesia, lo que se ofrece a Dios siempre debe ser aquello que tiene un costo personal. De ninguna manera se debe ofrecer a Dios lo que no nos cuesta dar. Y aclaro nuevamente, no estoy dándole un enfoque económico, aunque también encaja totalmente en esta enseñanza. Recordemos, el pecado por el cual Dios condenó al pueblo de Israel en el tiempo de Malaquías fue precisamente porque le ofrecían aquello de lo cual querían deshacerse. El pueblo le ofrecía a Dios todos esos animales enfermos, le ofrecía a Dios todos los animales imperfectos, le ofrecía a Dios entonces lo que para ellos no tenía valor. Y por eso el Señor entonces condenó al pueblo de Israel en aquella ocasión. Pero creo que en muchas ocasiones estamos obrando nosotros de manera igual. La actitud de David en este pasaje es la que se debe imitar, es la que debemos imitar todos nosotros. El verdadero seguidor de Cristo, el verdadero cristiano es aquel que ofrece lo que le cuesta y que está dispuesto a ofrecer más de lo que se le pide o de lo que se le requiere. Ese es el verdadero seguidor. Hermano, ¿te cuesta orar? Entonces ora. ¿Te cuesta leer la palabra? Entonces lee la palabra. ¿Te cuesta madrugar? Madruga. ¿Te cuesta venir a esta casa de oración? Pues ven. ¿Te cuesta dejar amigos que no te convienen? Déjalos. Estamos hablando de este tipo de cosas, hermanos. David fue más allá de lo que Dios le había pedido. Porque Dios le había pedido simplemente levanta un altar. ¿Y qué hizo David? No solamente levantó el altar, ¿qué más hizo David? Compró la tierra donde iba a ser el altar. Hizo mucho más de lo que le pedía al Señor. Él compró esa tierra. Solo le habían pedido levantar un altar. Y compró el lugar e hizo el altar y los sacrificios. Hizo más de lo que le pidió Dios. Es lo que quiero transmitirles. Es lo que nos está enseñando y pidiendo el Señor hoy a todos nosotros. Dar un poco más de lo que Él nos pide. Darle al Señor un poco más
así nos cueste. Es posible que no valoremos nuestra vida cristiana, hermanos, porque estamos dando poco, es posible. Si diéramos algo al Señor que verdaderamente nos cueste o nos costara, le daríamos valor a nuestra vida cristiana y a la relación nuestra con Cristo. ¿Qué tengo para ofrecer de mi vida? ¿Qué tengo para ofrecer de mi vida que me cuesta y que aún no le he entregado al Señor? Yo creo que es la invitación para cada uno de nosotros. ¿Qué tengo para ofrecerle a nuestro soberano Creador que me cuesta, que me da dificultad? ¿Qué tengo para ofrecerle al Señor? Y podríamos aquí quedarnos horas, días, yo no sé qué tiempo. Podría ser la mentira. ¿Te cuesta entregarle eso al Señor? ¿Te cuesta entregarle la irresponsabilidad que tienes con los compromisos que adquieres de todo tipo? Lo que prometes con los pagos que debes hacer. ¿Te cuesta entregarle al Señor la pereza? ¿Te cuesta entregarle al Señor la despreocupación que tienes por su casa de oración? ¿Qué tienes para ofrecerle al Señor que te cuesta, pero que lo puedes hacer? Dice un escritor, mis hermanos, una frase que me llamó mucho la atención. Una religión que no cuesta nada, tampoco vale nada. ¿Qué te cuesta a ti la relación que tienes con Cristo Jesús, con tu Salvador? ¿Qué te cuesta seguir a Cristo para que realmente le des valor a Cristo? ¿Qué te cuesta seguir a Cristo para que realmente valores a tu Salvador, a nuestro Salvador? Padre, te alabamos. Te damos honra, te damos todo honor y toda gloria en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Permítenos, Señor, que a través de este ejemplo que nos das del comportamiento de David, Señor, podamos llevarlo a nuestras vidas y podamos entender, Señor, que en muchas ocasiones no debemos abusar de posiciones de autoridad o abusar, Señor, de nuestro prójimo, de los demás. Ayúdanos a considerarlos, a amarlos, a respetarlos, a acompañarlos, Señor, como tú nos mandas, y amar a los demás como tú nos amas. A no aprovecharnos de situaciones, de posiciones. Y ayúdanos, Señor, en esta época en nuestro país, Señor, a tomar decisiones, pero decisiones, Señor, que te agraden a ti, por el tipo de personas, Señor, que ubiquemos allá en el gobierno, en la autoridad de nuestro país. Pero también ayúdanos, Señor, a darte un poco más, a darte
a ti, Señor, de lo que nos cueste, de lo que nos da dificultad, Señor, para que realmente valoremos, te valoremos, para que realmente valoremos nuestra relación contigo, oh soberano, creador, a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora entendemos, Señor, que si no le damos valor a esto, entonces definitivamente, Señor, nuestra relación es insignificante. Tú nos animas a entregarte a algo que nos cueste para realmente darle valor, Señor, a nuestra condición de cristianos, a nuestra relación con Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, con el poder del Espíritu Santo, entonces, a poder entregarte un poco más, a poder entregarte aunque nos cueste, Señor, a hacer un poco más de lo que nos pides. Y te pido en Cristo Jesús una bendición especial para mis hermanos, Señor, y que con el poder del Espíritu Santo, entonces, puedan dar un poco más, puedan darte un poco más a ti, oh soberano Creador, en Cristo Jesús. Amén.